concepto de sociedad que conocemos se define como el conjunto de personas, pueblos o naciones que conviven bajo las mismas o normas comunes. Así lo define el diccionario de la Real Academia Española. Podemos estar de acuerdo que las sociedades humanas están en constante cambio y se le puede considerar evolutivas a través del tiempo y obviamente dependiendo de su contexto histórico. De esta forma, que la sociedad y la organización humana en el mundo no ha sido siempre igual como la conocemos hoy en día. Así que el día de hoy explicaremos la transformación de las sociedades humanas desde sus inicios hasta la actualidad, cada una de sus etapas, sus características y su desarrollo evolutivo. En los tiempos más antiguos, los grupos sociales empezaron a adquirir ciertas características, por lo que se empezaron a dar las primeras formas de organización y sociedades humanas, por lo que empezaremos a hablar a lo que se le conoce como la evolución de las sociedades primitivas. Los primeros indicios que se empezaron a presentar sobre las sociedades primitivas fueron las hordas, que se les considera como un grupo salvaje o también caracterizados por ser nómadas. Esto quiere decir que los mantenían en un constante cambio territorial, por lo que carecían de una ubicación particular. En esta fase, como principal característica era la unión por intuición, y sobre todo este tipo de organización se formó debido a las necesidades comunes, las cuales eran la búsqueda de alimentos, la supervivencia y defensa ante animales salvajes, y sobre todo la recolección y la caza. Este grupo también se les consideraba por tener las características de ser muy bélicos y violentos, como ya había mencionado, tener la costumbre de la indisciplina social o promiscuidad sexual, y los individuos que conformaban estos grupos no poseían ningún parentesco de sangre, ni relación de paternidad y descendencia. Por lo general, el grupo que más se relaciona con la horda son los mongoles o el imperio mongol, que se le considera como el segundo imperio más extenso de la historia. Fue fundado por Genghis Khan en el año 1206. Llegó a tener una población de más de 100 millones de personas y llegó a abarcar China, Mesopotamia, Persia, Europa Occidental, India y Rusia. Asimismo, eran considerados nómadas, ya que la domesticación del caballo les permitió la facilidad de desplazamiento y entre territorios. Era un grupo de ejército que se les reconocía por sus actitudes feroces, violentas y bélicas, que se les considera como una amenaza para las ciudades civilizadas o sedentarias. Dejando de lado lo que es la horda, empezaremos a ver lo que es el clan, o también llamado familia. Estos se dividían entre parentesco de sangre, a diferencia de lo que se le conoce como es la horda, que por lo contrario a estos tenían un parentesco de sangre o un antepasado en común llamado tótem, y se le reconoce como un animal, insecto o planta. Algunas de sus características más comunes eran, como ya mencionaba, es que tenían una descendencia o un parentesco. Entre los integrantes había obligaciones como la ayuda entre los individuos, la participación, los ritos y las ceremonias eran muy importantes dentro de estos clanes. Algunos clanes se llegaron a desarrollar en lo que se le conoce como Escocia, en el año 1000 después de Cristo. Este grupo contaba con pertenencia, mismo apellido y compartían el mismo territorio y debían total lealtad a este. En Escocia, los clanes tienen una estructura muy bien regulada y símbolos que los identifican. Uno de ellos es el blasón heráldico, también conocido como un escudo, un lema o frase o enunciado que expresa una aspiración o ideal que tenían en común. Y por último, su propio patrón de tartán. El patrón de tartán consiste en una serie de líneas horizontales y verticales que las podemos ver más en telas y que cuando cruzaban formaban en un efecto de cuadrados. Ahora entraremos
entraremos a lo que son las fatrias. Las fatrias son grupos conformados por clanes. Estos se juntaban con el objetivo de cumplir la misma función, ya sea fuera social, religioso o político. Por lo tanto, estas fatrias tienen las mismas características e intereses comunes. Aunque se tenga muy poca información de lo que son las fatrias, esto no se quedan atrás, ya que las tribus se les consideran como la suma de varias fatrias. Para formar una tribu se necesitaba por lo menos tener dos fatrias que lo conformaran, y estas se encargaban de repartirse las tareas que se necesitaban cumplir dentro del territorio. Algunas de sus características es que, al igual de la fatria, los que conforman estas tenían que tener algún carácter de interés similar. De esta manera tenían un mismo jefe, ya dependiendo del poder que se les asignaba, ya sea político, religioso o militar. Las tribus se podían dividir en dos: la tribu nómada y la tribu sedentaria. La tribu nómada se caracterizaba por aquella que no vivía o se integraba en un territorio estable, y a diferencia de la tribu sedentaria, tiene una forma de vida que cuenta ya con un territorio estable para vivir o tener una ubicación fija y permanente. Habitualmente permanecen en ella durante toda su vida y solo se ausentan para hacer viajes de corta o media duración. Y ahora nos adentraremos más a lo que se le conoce como gens. El gens es de origen romano y se le da el nombre de gens a los grupos de familia con características similares o en común, como el antepasado o el mismo apellido. La palabra gens es de origen latino y significa familia. De este mismo origen vienen las palabras que son gen, gente, generación o genética. Estas familias estaban sometidas al poder de un líder que se le daba a un hombre, a un varón, y por lo general el más anciano. Cada gens o familia era una unidad política, económica, militar y religiosa. Cada gens tenía un territorio propio integrado por las viviendas de sus miembros y por lo general cultivaban o hacían pastar a su ganado. Tenían sus propios dioses, un culto y ritos funerarios en común. Algunos de los grupos que más se caracterizan dentro de los gens son los gens iroqueses. Los iroqueses son de origen nativo norteamericano y se les considera nómadas hasta el siglo XVII. También, al igual que se les considera como una sociedad matriarcal, donde la descendencia es fundada por una predecesora, es decir, la madre. Gracias al principio y los trabajos del antropólogo estadounidense Lewis Morgan y por los trabajos y la obra del filósofo alemán Friedrich Engels, el origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, se conoce la filosofía política de los iroqueses. Al igual que esta forma de pensar y vivir de los iroqueses refleja un sistema de convivencia fraternal y de respeto que existió por 4 siglos, también llamados pueblos de casa grande, debido a que sus poblados estaban formados por tiendas de corteza que medían alrededor de 20 metros y 60 metros y alojaban entre 5 y 20 familias. Otras de las gens que más se caracterizan y se desarrollaron es la gens griega. Los griegos estaban ya constituidos con un arreglo de la misma serie orgánica que los americanos, o sea, entre gens, fatres o tribus, que tenían ciertas características en común. A diferencia de los iroqueses, los griegos tienen una sociedad donde el padre tiene el poder, esto a consecuencia de que empieza a introducirse un derecho paternal o derecho paterno, donde la fortuna de una rica heredera pasa a otra gens o a otro vario. Las solemnidades religiosas son comunes y el derecho de sacerdocio en honor a un dios determinado. Y otra de sus características es la posesión, en ciertos casos por lo menos, de una propiedad común, con un arconte y un tesorero propio. Al igual que está prohibido el matrimonio dentro de los gens. Tras la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476, se dio a lo que hoy conocemos como la Edad Media. Tradicionalmente se le considera la Edad Media como un periodo de oscurantismo y retroceso cultural y social. Una de sus principales características es que contaba con un sistema de feudalismo,
un sistema que hacía que la organización social se realizase a través de las relaciones en una estructura piramidal de su población. Los poderes, ya sea jurídicos, económicos, políticos y sociales, se concentran en las manos de los señores feudales o dueños de tierras y parcelas. La sociedad está jerarquizada y estática, es decir, la condición social está fijada por tu nacimiento. Esto quiere decir que si nacías pobre, morías pobre. Mientras que la clase más baja eran los campesinos, la nobleza era los señores feudales, caballeros, condes, duques, vizcondes. Estos tenían las tierras y se encargaban de recaudar impuestos y se les consideraba como un tributo. Esto a cambio de protección. Todo esto dio un giro de 360 grados en el siglo XV hasta el siglo XVII. Esto se le conoció como el siglo de las luces o también conocido como la Ilustración. Estas estaban basadas en las ideas del positivismo, dejando atrás todas las ideas religiosas y basándose más en el pensamiento científico, cultural, intelectual y filosófico. Esto empezó a ganar demasiada popularidad entre los burgueses, que a diferencia de la Edad Media, aquellas personas que no habían nacido nobles, pero que se habían enriquecido gracias a actividades económicas o comerciales. Se difundió entre la burguesía y sectores de la aristocracia, como las ideas que se discutían en salones organizados por la clase alta, donde se reunían filósofos, científicos, artistas o literarios. Como ya mencioné, la Ilustración tenía una idea positivista, o sea, se basaba en pensamientos científicos, por lo que negaban y dejaban de lado toda idea de religión o meras supersticiones. Al igual que también se llegó a cuestionar las monarquías absolutas y el principio de que el poder del rey provenía de Dios. Después de ese cambio tan grande que se llegó a hacer dentro de la sociedad, la industria no se pudo haber quedado atrás. Dentro del siglo XVIII y XIX, las máquinas, el trabajo se volvió menos pesado y el poder social cayó en manos de quien tuviera más medidas de producción en vez de tierras, a diferencia de la Edad Media. Apareció una nueva clase social que se le llama el proletariado, que era la persona trabajadora la que tenía que intercambiar un trabajo diario a cambio de un sueldo fijo. No solo se empezó a impulsar este modelo económico o emprendedor, sino el crecimiento de la población empezó a extenderse y a crecer cada vez más, gracias a la mejora de la buena alimentación y la disminución de la mortalidad, el incremento de demanda de productos y la mano de obra disponible. La mejora del transporte y las comunicaciones también son de otras características, al igual que la construcción de carreteras, canales, y el impulso del comercio y la formación de un mercado interior. Al igual que se empezó a impulsar lo que se le conoce como el capitalismo o la propiedad privada. Pero al igual tenía sus contras, como el aumento de pobreza y la diferencia de clases sociales. Esto empezó a desarrollar ideas como el marxismo, implementada por el filósofo alemán Karl Marx, que consideraba un modelo económico a base del comunismo y en desacuerdo totalmente contra del capitalismo y la burguesía. Y por último, en el siglo XX, la tecnología y los avances culturales no se quedaron atrás, como la llegada del hombre a la luna, la erradicación de enfermedades, avances científicos, la creación de nuevas tecnologías de comunicación y sobre todo la importancia de los derechos humanos. Pero a consideración que se le reconoce como uno de los siglos más violentos, con la llegada de la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, la energía nuclear y la explotación de los recursos naturales. En conclusión, gracias a todos los avances que se nos ha dado a través de los años, nos ha permitido comparar a lo que hemos llegado hoy en día como sociedad. La importancia de reconocer que no somos un mundo estático o que se queda quieto. La importancia de reconocer el cambio constante y la evolución que nos permite darnos cuenta que el ser humano es un ser social y como a través de la historia se ha adaptado a diversos cambios.